Aprovechamos este momento en Visión 7 para darle la bienvenida a Raúl de la Torre, que siempre nos acompaña todas las mañanas, pero también hoy tenemos un invitado especial, un economista francés de lujo, que está con nosotros, Robert Boyer. ¿Está bien pronunciado el apellido? Perfecto. Casi, lo estuvimos practicando con Raúl. Exactamente. Buen día, Lourdes, buen día, Robert. Bueno, Boyer es un especialista de la llamada Escuela de la Regulación de Francia, que esto tiene que ver con la participación del Estado, el tema de los desequilibrios que se dan naturalmente por las tensiones sociales que se dan en una economía, una visión muy diferente a la que en Argentina imperó durante mucho tiempo el neoliberalismo, que es la teoría del equilibrio, que todo se debe equilibrar, en todo caso es la realidad la que está desacomodada y se tiene que acomodar a ese modelo de equilibrio teórico. Más o menos es así. Para nosotros, Boyer, para los argentinos, lo que hemos vivido como neoliberalismo fue lo peor que pasó en el mundo, fue el ejemplo más brutal. ¿Ustedes desde la academia lo ven así también en el caso argentino? No, el más extremo fue el de Chile, cuando el Chicago Boy imponieron una privatización total, jubilación por fondos de capital, fue un choque tremendo. En el caso de Argentina, lo que es el más sorprendente es la repetición de crisis, ¿no? De periodo en periodo, con la misma obstáculo que es la restricción externa. Fases de optimismo grande y de pesimismo negro, ¿no? Me parece la característica argentina, ¿no? Se va del cielo al infierno. Sí. Muy fácilmente. ¿Y eso tiene una explicación más allá del carácter de los argentinos? Yo creo que cuando estoy observando la estabilidad de Brasil, hay compromisos políticos y sociopolíticos un poco más estables en otros países. En Argentina hay una instabilidad en la cual se puede ir de una dolarización completa a la pacificación, y así hay una hesitación sobre la estrategia. Algunos periodos, lo que hace la previsión muy difícil. Robert, ahora, si se tiene en cuenta ese vaivén, ¿no? Esas idas y vueltas, en particular en Argentina, se vuelve a escuchar en este momento en Argentina la necesidad de un Estado ausente. Digo, hay sectores de una economía mucho más ortodoxa, ¿no? Que dice que el mercado se debe autorregular. Se vuelve a insistir con los mismos argumentos. ¿Por qué se vuelven a escuchar y tiene llegada en algunos sectores? La idea es que hay una pelea en la historia de las ideas entre el Estado y el mercado. Sí. Pero de hecho son complementos. Si no hay una buena regulación en el sentido general de desregulación, se fracasa el mercado. Observa la cuestión del mercado financiero. Si no hay control de la contabilidad, de los cuentos, hay un fracaso. De tal modo que la buena idea es un balance. Y en los debates políticos, uno se va al mercado, otro al Estado. Y la solución será lo que se llama una economía mixta. El Estado está cuidando la base de la economía y las empresas privadas toman riesgo en un enfoque estable gracias merced al Estado. De tal modo que hay la idea, pero el Estado no debe de manejar las empresas, pero el Estado debe de manejar la educación, la recaudación, los bienes públicos. Hay una división del trabajo entre los dos, y son los estados que son exitosos tienen ambos. No hay la victoria del mercado, no hay la victoria del Estado. La Unión Soviética se fracasó y los modelos más extremos del chino se fracasaron. Hicieron reformas para reintroducir la educación. Hoy me fui en Chile ayer tratando de organizar un sistema educativo un poco más justo y eficiente. De tal modo que hay una regresión, va a aumentar la recaudación para financiar los bienes públicos. Observa, es Chile, ¿no? Claro. De tal modo que la historia da una respuesta muy clara. Hay que combinar ambos. Ahora, si en el caso argentino uno incorpora en el análisis el conflicto o las tensiones provocadas, indudablemente aparece la figura de las grandes corporaciones económicas. Y ahí es donde este modelo o esta dicotomía Estado versus mercado aparece un poco en contradicción, porque las corporaciones han jugado con el mercado cuando el libre mercado les beneficia a ellos, y con el Estado cuando algunas concesiones del Estado, en nuestro país el ejemplo de la dictadura es muy claro, corporaciones que han crecido al amparo del Estado. Este tema de las corporaciones se introduce en el análisis como el tercer factor
en disputa, ya no de Estado versus mercado, sin considerar Es la corporaciones? cuestión de la transnacionalización de la empresa. En el pasado, creo que se puede una complementariedad porque el mercado interno era el corazón de la estrategia de la empresa. Lo que está ocurriendo en casi todos los países es que las grandes empresas tienen un mercado mundial y no toman tanto en cuenta el interés doméstico, de tal modo que hay una pelea. Por ejemplo, la declaración de utilidades, se puede, con múltiples divisiones, se puede salir los beneficios fuera del país, de tal modo que la otra contradicción es la transnacionalización, que hace muy difícil el control del Estado sobre sus grandes empresas. Claro. Hay una mirada que me parece necesaria en el caso de Argentina y en todos, ¿no? En la región. Para entender la economía nacional me parece bueno hablar del contexto y de la crisis global, porque hay que dejar de mirarnos el ombligo para entender y comparar la situación. ¿En qué momento de la crisis nos encontramos? Creo que estamos en la mitad de la gran crisis que se abrió en septiembre de 2008. ¿La mitad? La mitad, o quizá la primera tercera parte. Es decir, en Estados Unidos hay una recuperación, pero debido a la vigor de la política monetaria, fiscal, la recuperación es muy débil. En Europa vamos a una casi estagnación debido a mal ajuste de las instituciones europeas. Y en China hay una deceleración debido a la tentativa de cambiar de modelo de la exportación al producto doméstico, de tal modo que la única fuente de dinamismo se queda China, 7% al año del PIB no es malo, y Estados Unidos. Pero en el resto del mundo hay mucha más diversidad. Y como América Latina depende mucho de China, hay que anticipar una deceleración y por repercusión sobre la política doméstica. Por último, cuando los americanos van a salir del quantitativismo, es decir, la oferta de moneda sin límite, se observará repercusión. Los flujos de capital de América Latina van a volver a Estados Unidos, de tal modo que hay que anticipar nuevos periodos de ajuste muy difícil por los países dependientes. De fuga de capitales para nuestros países, ¿no? Sí. Ahora, esta crisis tuvo como precedente un rol muy central del capitalismo financiero, especulación excesiva, que provocó grandes crisis. Usted en su último libro lo tituló, entre signos de pregunta, ¿los financistas destruirán el capitalismo? Y la respuesta era... La respuesta habrá que leerlo, ya sé, pero ¿nos puede anticipar algo? Porque tiene que ver con esto que está contando. Si no hay un control democrático sobre el manejo de las finanzas, se puede ocurrir de nuevo. Y observa bien la dificultad del señor Obama para controlar el sector financiero. Pasaron una ley de re-regulación muy amplia, pero con la división y la victoria de los republicanos, no se puede pasar los decretos para implementarlo. De tal modo que el sistema americano se queda con la misma fragilidad que antes de la crisis, de la quiebra de Lehman Brothers. Porque si, la razón es muy sencilla, la rentabilidad de la especulación financiera es muy alta. Y mientras que el riesgo de un empresario schumpeteriano es muy alto, de tal modo que si no hay una compatibilización de los ambos mundos, cada uno prefiere especular. Claro. Y se quiebra el sistema y no hacen los empresarios que hacen cosas útiles, nueva medicina, coches, casas, no pueden conseguir capital. De tal modo hay un problema de nueva asignación de capital a usos que solucionan problemas sociales y económicos, no tanto problemas de especulación. Hay un sector específico a nivel global que tiene no solamente el objetivo de enriquecerse, sino también destruir, por ejemplo, estados, afectar las economías nacionales, me refiero en particular a los fondos buitre y la reestructuración de la deuda argentina. Se presentó en Naciones Unidas eso como un mal que no afecta solo al país. En Europa hay muchos países que también avanzaron en ese camino. ¿Es un problema global desde su perspectiva? Sí, porque el drama de la finanza es que vale al nivel mundial. Se puede organizarse